Con la expedición que dio la vuelta al mundo, con Magallanes y con Elcano, fueron alrededor de unos 250 hombres. 250 hombres, más o menos. Iban desde gente principal, gente importante, eh, los capitanes, los que mandaban los barcos y la expedición, y después gente corriente, gente muy humilde, ¿no? Más importante de todos era, por supuesto, Hernando de Magallanes, que era un hidalgo portugués. Un hidalgo es un noble de no muy alta condición. Magallanes lo que quería es ser un noble con tierra, ser un noble poderoso. Por eso pidió con mucho interés que de las islas que visitase, él se pudiese quedar con dos, para ser un señor de vasallo y tener grandes tierras, ¿no? Después estaba, por ejemplo, marinos profesionales como Elcano. Elcano había tenido su barco, era un marinero vasco con experiencia, que había tenido su propio barco, pero lo perdió. No lo supo manejar bien y tuvo que endeudarse y al final, pues, este barco lo tuvo que vender. También había otras personas que iban por otros motivos, por ejemplo, el gran periodista de la expedición, que se llamaba Antonio Pigafetta, que era italiano, pues iba para ver el mundo por curiosidad, eh, y después convertirse en asesor, en consejero de algún noble o algún rey importante. La mayoría de la gente, los marineros, la gente más corriente, no querían ir en esta expedición. Fue difícil encontrar las tripulantes, porque era un viaje muy largo, un viaje que iba a durar, se suponía 2 años, llevaban alimentos para 2 años y después duró 3. Es como ir a Marte y volver. Hoy en día se tardará, se supone, entre 2 y 3 años en mandar una expedición de ida y vuelta a Marte. Así que, insisto, para convencerlos de que fueran, pues se les ofrecieron 4 pagas de adelanto, 4 meses de adelanto, se les ofrecía, por supuesto, la comida y sobre todo una cosa muy importante, que pudiesen traer para su propio beneficio alguna pequeña cantidad de especias, de clavo, de las Molucas, que era por lo que iban. Estas especias eran valiosísimas. Costaban en las Molucas 70 veces más que en Sevilla. Así que con todo eso salió la expedición en dirección a las Molucas, ¿no? Iba gente, cada uno tenía su cometido. Los más jóvenes eran los que se llamaban los pajes de Nao, eran niños de 8 o 9 años, que iban pues haciendo las labores más sencillas, limpiando las cubiertas, haciendo recado y sobre todo, como se trataba de gente muy joven, por lo tanto con el alma pura y cándida, se suponía que eran los que intercedían ante Dios con más facilidad y ellos eran los encargados de rezar todos los días la doctrina cristiana. Eran los llamados niños de la doctrina. Y tenían también otro cometido a bordo que era darle la vuelta a los relojes de arena, que eran los únicos relojes que funcionaban en los barcos, porque los relojes mecánicos, los relojes de péndulo, se desacompasaban. El barco iba a la derecha, el péndulo a la izquierda y se acabó el reloj. Así que eso hacían los niños, ¿no? El siguiente escalón de la marinería eran los grumetes. Los grumetes eran marineros jóvenes. Hoy en día un grumete es efectivamente lo que un niño jovencito, hoy le llamaríamos grumete a lo que entonces se le llamaba un paje. Un grumete era un hombre joven de entre 15 y 25 años, un poquito más, que porque era flexible, porque era fuerte, se le daban los trabajos más complicados. Subir por las escaleras de cuerda, a coger y a echar las velas. Eran, insisto, los que hacían los trabajos de subirse a la cofa, que es la parte más alta, para ver si venía la tierra o venía otro barco. Cuando un grumete cumplía alrededor de los 30 años, ya se consideraba marinero, porque hasta entonces no le pagaban todo el sueldo, le pagaban solamente 2/3 del sueldo. Cuando llegaba a los 30 años y se convertía en auténtico marinero mediante una pequeña ceremonia gremial, pues entonces sí ya le pagaban todo el sueldo completo. Por encima de los marineros estaban los suboficiales. Por ejemplo, el más importante era el contramaestre. El contramaestre llevaba siempre un silbato en una mano y un pequeño látigo en la otra. El silbato era para dar las órdenes, porque en un barco en medio de una tormenta las voces no se oyen, pero los silbidos agudos, con un código preestablecido, sí. Y al que no acudía a la maniobra, pues le daba con el látigo, ¿no? Después estaban los carpinteros y despenseros, y contramaestres, perdón, y calafates, por ejemplo, eso eran todos suboficiales. Calafate, el que arreglaba las tablas de la cubierta metiendo entre una y otra estopa y brea para que el agua no se filtrase. El carpintero, pues en un barco de madera, el que lo arreglaba todo, ¿no? Y también había el que se encargaba de los cañones, que
se llama el condestable, de la pólvora, y el despensero que hemos citado antes. El despensero era una figura muy importante porque tenía la llave del alimento, ¿no? De los alimentos, ¿no? Y pasaron en esta expedición muchísima hambre, muchísima hambre. Y por eso el ser amigo del despensero, el que tenía la llave de los alimentos, pues tenía muchas ventajas. Despensero tenía, insisto, mala fama porque se decía que no daba las raciones completas, que daba alimentos de mala calidad, ¿no? Que hacía pequeños milagros y en vez de entregar vino, cogía y mezclaba vinagre con agua y decía que aquello era vino, que estaba un poquito avinagrado. Así que esta persona, insisto, no era una persona muy querida a bordo, ¿no? Y hablando de los despenseros, podríamos hablar de los alimentos que se comían a bordo. El alimento básico era lo que se llamaba el bizcocho, pero el bizcocho no era un alimento dulce, como podríamos considerarlo hoy. Bizcocho era un pan que estaba cocido varias veces. Viene del latín bis coctus, cocido 2 veces. 2 veces, 3 veces y 4 veces para que perdiera la miga y la humedad y entonces se quedara mucho más seco y se conservara más tiempo. Ese bizcocho era la base de la alimentación junto con vino, ¿no? Que era a veces mejor que el agua.